Estamos en el contexto del segundo Congreso de Áreas Metropolitanas. Ya el año pasado usted tuvo como una inmersión en el tema, en torno a una discusión que generalmente está ausente de la agenda. El Colegio de Periodistas nos escribió para decirnos nunca se hablan de estos temas en la televisión nacional, en un programa que ponga en la agenda pública la discusión en torno a la dificultad que significa crear áreas metropolitanas que sean armónicas, que no generen mayores niveles de desigualdad, pero que además nos permitan en algún punto mejorar y no empeorar nuestra calidad de vida en esta tendencia natural de hacer crecer las áreas metropolitanas, que tiene que ver con las migraciones antiquísimas, pero que persisten entre el campo y las ciudades, y hoy con las migraciones que vienen también de otros países que han agregado un factor de complejidad a la organización de estas áreas. Para hablar de esto, estamos con el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes. Él ha estado muchas veces en Panorama 15, principalmente por la agenda que como Fundación Vive Chile apoyamos en torno a la elección directa de gobernador regional. Así que hoy, en un momento álgido, muchas gracias por estar con nosotros, subsecretario. Muchas gracias, Paloma, por la invitación nuevamente. Hace rato que no nos invitaban, pero bueno. Hace rato, porque es que si no la gente dice sí, mucho, que como tanto. Sí. No, pero... Muchas gracias, porque ustedes han logrado además posicionar y empezar a develar un manto que es de cierta oscuridad, que se cierne sobre estos temas a veces con mucho temor. Y yo creo que han hecho ustedes una contribución notable, así que les agradecemos además. Nosotros estamos muy honrados de estar en esta discusión porque entendemos la magnitud del desafío que hay por delante de instalar la conversación de la elección directa. Comentábamos antes de la entrevista que estamos en un momento complicado. Aquí no se trata de pasar agosto, se trata de pasar julio más o menos, en el fondo. Junio, claro. Julio, sí. Y lograr en junio, julio sacar la elección directa de gobernador regional, ojalá para 2017. Y está tensa la cosa, está más esperanzada que hace un tiempo atrás. Tenemos perspectivas de que ocurra. ¿Cómo está usted en este contexto y dónde ve que se puede hacer efectivamente un avance? Bueno, a nosotros nos ha tocado en cierta manera durante estos años mantener viva la llama de la esperanza, ¿no? de que esto es un proceso que inició la presidenta Bachelet, que es muy complejo, porque hay que derribar mucho oscurantismo, a veces mucho mito sobre esto en la historia del país. Y yo creo que desde luego se ha ido develando un poco. Hoy día no están los temores de hace 2 años o 3 años atrás. Estamos a puerta. Yo diría que no estamos tan complicados, estamos más bien viviendo el minuto más álgido del proceso, porque desde luego la elección de los gobernadores regionales, que es como el hito del proceso de descentralización, genera pasiones. Sí, pero estamos en los descuentos. Esas pasiones no son malas del todo, digamos, hay que vivir con pasión la vida. No, a mí las pasiones me gustan, pero estamos en los penales. Estamos en los penales y si en la definitoria, digamos. Y si en los penales se nos va uno al palo, digamos, perdimos. Bueno, entonces, yo quiero hablar de eso en particular, porque justo esta semana... Yo creo que vamos a tener varios goles adentro y vamos a hacer un gran partido. Tenemos realmente esa esperanza, pero hablábamos antes de esta entrevista de cuáles son los temores que todavía persisten, y yo quisiera entrar ahí porque creo que faltan argumentos para que uno no se quede de alguna forma congelado con el miedo del otro, ¿verdad? Entonces, voy a entrar al proyecto, ¿ok? Se dice que este proyecto de ley no es suficientemente bueno, de hecho se dice que es malo, porque permite la elección directa de gobernador regional, pero, por supuesto, no tiene amarradas las cosas que uno espera que tengan amarradas, que son unas ciertas facultades claras, una cierta plata clara, que haga que la elección directa no sea un mero acto como de declaración de principios. ¿Qué le dice usted a la gente que le dice eso en los pasillos? Que eso es falso, absolutamente falso, de falsedad absoluta, como dicen los abogados. Farso. ¿Ya? ¿Por qué? Estamos ahora en el marco de un seminario de área metropolitana, en el que además este es el segundo, como bien tú lo decías. ¿Y por qué estamos haciendo seminarios de área metropolitana? Porque una nueva función, una nueva competencia que va a tener el gobernador regional es ponerse de acuerdo con los alcaldes para administrar la ciudad. Esas competencias hoy día no las tiene el intendente y no las tiene nadie, porque en Chile no existe una gobernanza de ciudades. Santiago ya no se puede administrar como un conjunto abarrotado de comunas que no se ponen de acuerdo. Ni La Serena Coquimbo, ni Concepción Talcahuano, ni Iquique Alto Hospicio, en fin. Tenemos problemas enormes en basura, en recolección de basura, en reciclaje, en transporte público.
Fíjate, ayer, el otro día me fue a ver un señor experto que está trabajando para la Corfo en iluminar las ciudades con internet. Tú sabes que ahora los faroles de la iluminación pública traen incorporada una antena, o sea, ya no hay, cuando cambien la ampolleta va a ser un retransmisor de internet y vamos a tener iluminada toda la ciudad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que como la atribución para cambiar la ampolleta es de cada municipio, tiene que haber una autoridad que estandarice, de tal manera que el internet no se corte cuando pasas de una comuna a otra. Cosas y tan eso niñas pasa, como esa. o sea, uno se encuentra con estos puntos de basurales justamente en las fronteras de las comunas donde no hay nadie, por supuesto, y lo mismo ocurre con el transporte. ¿Quién va a tener esa competencia? El gobernador regional. Vamos a armar un fondo especial de ciudades, que va a ser un nuevo fondo para administrar los problemas de la ciudad. ¿A quién le va a corresponder la coordinación de eso? Al gobernador regional. Ya. Vamos a... espera, yo quiero desmentir esto es que yo soy de la manera más convencida, rotunda, pero porque... ¿ese gobernador va a tener las competencias para poder hacer eso? Por supuesto que las va a tener, está en la ley de transferencia de competencias que tiene que aprobar el Senado. Esta semana dimos un gran paso porque vamos a constituir la comisión mixta. Nosotros hemos señalado del gobierno que estamos disponibles para perfeccionar. Hay algunos que tienen legítimas diferencias de opinión, como todos los proyectos, y estamos disponibles para hacer una última discusión y ver si nos podemos poner de acuerdo en mecanismos, pero estamos, insisto, discutiendo en aspectos en los que algunos tienen discordancia, pero eso va a existir siempre en todo proyecto de ley y eso no es preocupante, digamos. Entremos en el siguiente punto. Se dice que lo que se pide para elegir un gobernador es poco, porque en el fondo con un 30% el gobernador podría ser electo por la ciudadanía y que eso no, con un 40 en el caso. Y eso no es suficientemente legítimo, que no es una autoridad que tenga mucho peso, que se debería elegir con un padrón mayor. ¿Qué opina usted de eso? O sea, los alcaldes no son legítimos hoy día. Yo le estoy diciendo lo que me dicen en los pasillos del terror. Si tú recoges una aprehensión, yo le respondo. Los alcaldes de ciudades grandes, el alcalde de Santiago no es legítimo, el de Valparaíso no es legítimo, el de Las Condes no es legítimo. A mí me parece que ese tipo de argumento es la cosita chica. Es un poquito rebuscado, ¿no? O sea, yo digo, mira, si alguien quiere oponerse a esto, estudie un poco, lea bien el proyecto de ley, busque fundamentos, siempre hay. Todo tiene debilidades, pero no me digan a mí que una persona electa con el 40% de los votos no va a representar a la comunidad, por favor. Porque aparte con lo que se está comparando es con uno que es designado a dedo, pues, entonces es como... Evidente. O sea, que preferimos mantener... Tienes toda la razón del mundo. El gran argumento que hay detrás es que ellos prefieren mantener a un designado, por una persona, ¿no? Nosotros lo que ofrecemos es que haya alguien que sea electo con al menos el 40%. Se dice también que el proyecto va a permitir al presidente darle su bendición en términos de recursos o quitarle su bendición en términos de recursos. Otra mentira, de falsedad absoluta, como dice. Porque lo que primero se establece son criterios objetivos de distribución de recursos que tiene que quedar en la ley de financiamiento regional. Es que esa ley es la que se cree que no va a pasar, po. Pero ¿por qué no va a pasar si...? Yo le estoy contando el terror del pasillo. Lo que pasa es que, por eso digo, estamos llenos a veces... Los temores han ido dejando al descubierto también una cierta posición irreductible de algunos. Entonces es mejor que la expliciten de manera franca y abierta, digamos, porque si la condición de algunos es aprobar el proyecto de transferencia de competencia cuando exista claridad de financiamiento... Puede ser una posición, yo no soy contrario a eso tampoco. Lo que uno tiene que decir es que esto es un proceso y vamos a ir avanzando. La historia de los países que lo han hecho bien, y nosotros hemos tratado de guiarnos por los que lo han hecho bien y han tenido éxito, no por los que lo han hecho mal, porque algunos nos dicen, mire, es que nos amenazan, no vamos a repetir la historia de países cercanos a los nuestros. Nosotros decimos, bueno, no, nosotros miramos más bien las historias como la italiana, la francesa, la europea en general, digamos, que han sido procesos sistemáticos, que no son disruptivos totalmente, pero que van instalando un proceso de competencia que se va transfiriendo poco a poco en la medida en que se van generando también capacidades. Pensemos en el peor escenario, porque cuando uno piensa en el peor escenario, después cuando le pasa algo no tan bueno,
tiene mejor no resistencia. se ve tan mal. Entonces, pensemos que efectivamente el proyecto no da las facultades y no va a mover realmente la aguja en términos regionales. Pensemos que es un símbolo. Pensemos que... Es que no es así. Pero ¿qué pasa si al menos pudiéramos solo elegir, aunque ese gallo o esa persona no pudiera realmente tener una capacidad de movimiento regional? Ya sería bueno. Eso es lo que quiero hablar. De eso quiero hablar. Lo que quiero decir es que no es así. O sea, es todavía mucho mejor porque no es solo, incluso algunos intendentes y exintendentes, algunos parlamentarios que han sido alcaldes y senadores dicen, mire, algunos que han sido intendentes, yo fui intendente, a mí me dan las facultades que yo tenía antes como intendente, podría ser una pega estupenda como electo o en independencia. ¿Cuál es la diferencia entre tener las mismas facultades y ser electo? Es que tú puedes determinar, pues. Tú puedes sentarte y decir, yo voy a estar aquí 4 años. Y no voy a estar dependiendo de que el presidente de la República o un ministro por ahí o alguien vaya con algún recadito por acá o llegue alguien y que no le gustó una decisión que uno tomó. Vamos a limpiar las conversaciones en el fondo. No, se van a sincerar las cosas. Y el gobernador regional va a tener un horizonte. Escuchamos la presentación que hizo muy potente el intendente de Concepción, del Biobío, sobre el área metropolitana. Bueno, ¿y cuál es la conclusión después de 3 años de él? Oye, tenemos que separar las funciones de desarrollo, las del gobernador regional del intendente. Porque yo me cruzo cada 30 segundos... Todo el día administrando marcha y se le quita el foco en relación a administrar el territorio. Y pierde la perspectiva del área metropolitana y del transporte público. Entonces, tenemos que separar esas dos funciones que son tremendamente agotadoras o demandantes de tiempo y complejas, digamos. Ricardo, ¿usted qué opina respecto de otro de los terrores de pasillo, que es la idea de que la maquinaria política va a seguir primando en un escenario de elección directa de intendente y lo que va a pasar es que ahora los partidos políticos, tal como andan metiendo sus candidatos en los distintos lugares del país para senadores, para diputados sin pertinencia territorial, van a hacer lo mismo con los intendentes y como la maquinaria es tan fuerte, nosotros los chilenos vamos a seguir eligiendo a esos que no conocen el territorio. ¿Cuál es su experiencia desde las regiones? ¿Y realmente va a pasar eso que creemos los regionalistas, que la gente de regiones va a elegir a la gente de regiones? Yo creo que eso depende de las ciudadanas y los ciudadanos de cada región y ahí nadie puede garantizar nada. No es malo tampoco, ¿no es cierto?, que uno tenga a autoridades nacionales potentes en la primera etapa como gobernadores regionales. Eso le daría un impulso. O sea, eso va a pasar porque no hay suficientes candidatos, no se ha armado la necesidad. Pero lo básico sí es que esa persona se identifique bien con la problemática regional y después sea capaz de representarla bien y de conducirla hacia el... Empatía política, que le llaman. No solo empatía, yo diría empatía y compromiso, sobre todo compromiso. Para mí la cuestión fundamental es el compromiso que ese candidato o candidata demuestre con la región y cómo es capaz de dar la pelea. Una pelea además pausada. Aquí no se trata, digamos, de tomar las armas o de cortar los puentes para que no lleguen las personas de Santiago. No, se trata de tener convicción de que este es un proceso y que ese proceso requiere de liderazgo, que en algún minuto obviamente va a haber discusiones entre el nivel regional y el nivel central, porque hay cosas hay maneras de hacer que van a tener que dejar de hacerse, o hay miradas nacionales que van a tener que cambiar, pero también hay miradas regionales que van a tener que empoderarse. A veces el principal factor de debilidad está más en las regiones que en Santiago. Los de Santiago son siempre fuertes. Los de regiones somos un poquito más débiles, entonces vamos a tener que... ¿En qué sentido? En la mirada, porque como han sido 200 años de dominación, de una cierta visión central, bueno, también en las regiones muchas veces hay poca capacidad de creerse el cuento. Poca iniciativa, porque estamos acostumbrados a que nos digan lo que hay que hacer. Claro, y poca fuerza en defender a veces las posiciones y las ideas, y eso requiere, digamos, también de liderazgo potente. Entonces, mire, un viejo político en Chile decía que en la política y en las oportunidades electorales tienen que florecer 1000 flores. Ojalá que la elección de gobernadores regionales sea una oportunidad para que florezcan todo lo que tiene que florecer. ¿Esta ley y no haya detención para nadie, nadie tenga ni una inhabilidad, todos puedan postular, pero en igualdad de oportunidades. ¿Esta ley permite que surjan flores? Es un proceso. Yo creo que lo que estamos haciendo es abrir la puerta. Pero claramente abrimos la puerta y ahora
pasa mucho por la capacidad que tengamos en las regiones de tomarnos también esta cuestión en serio, decir ya ahora viene y nos toca a nosotros y pongámonos y exijamos las cosas que tenemos que exigir. Porque si uno dice, bueno, es como empezaron y este es un proceso que la descentralización en Chile se hace desde lo nacional a lo regional, en otros países del mundo se ha hecho, digamos, sobre la presión práctica, objetiva de las regiones hacia lo nacional, que puede ser puede tomar un cariz un poquito distinto, digamos. Entonces, yo creo que llegó la hora de que los que vivimos en regiones nos empoderemos. De ese empoderamiento va a marcar la característica del proceso de los próximos años. Nos quedan de verdad 30 segundos. ¿Ha cambiado la masa crítica ciudadana en favor de lograr un nivel de empoderamiento mayor desde que usted asumió como subsecretario hasta ahora? Yo creo que sí, el tema está puesto. Nunca se había discutido en Chile sobre descentralización como estamos discutiendo ahora. Puede haber muchas debilidades, pero si algo hay que reconocer al gobierno de la presidenta Bachelet es que ella fue capaz de poner el tema y de aguantarlo. Y a toda la pandilla de la comisión, la Fundación Chile Descentralizado. Alimentarlo con esperanzas y sobre todo con trabajo técnico también. No solo hemos hecho talleres sobre áreas metropolitanas, estamos haciendo sobre ordenamiento territorial, estamos teniendo experiencias pilotos para implementar las nuevas divisiones, nuevas maneras de mirar el presupuesto de las regiones, hemos hecho experiencias pilotos con nuevas maneras de evaluar los proyectos. Hoy día tenemos planes enormes en Arica, que le están cambiando la cara a la región, en Aysén, en Punta Arenas. Hemos hecho planes especiales en zonas rezagadas al interior de regiones que son muy pobres y que requerían de una mirada especial distinta. Es decir, hoy día hay una mirada más profunda sobre la diversidad de Chile, territorialmente hablando, y cómo se expresa, digamos, en distintos problemas, y también existe más respuesta de la política pública. No es solo la elección del gobernador regional, hay un movimiento que yo creo que está instalado y es muy difícil que tenga marcha atrás. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias por estar otra vez en Panorama. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Hasta aquí llegamos con este programa, estamos en tiempos importantes. La entrevista anterior, el diputado Vlado Mirosevich le decía, escríbale un correo a su representante y exíjale su voto a favor de la descentralización. El momento para hacer eso es ahora, porque se nos acaba el tiempo, de ahí se nos pasa un poco la vieja y vamos a tener que empezar de nuevo con todo este proceso. Así que en lo que le compete, en lo que pueda, colabore con un proceso en que las regiones sean mejor representadas. Nos vemos pronto en Panorama 15. VTR presentó